Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. Poco a poco se van acabando las legislaturas y es momento de ir haciendo balance de la gestión de nuestros políticos. Esta noche vamos a echar la vista atrás, a hacer balance de los últimos 4 años de un municipio muy peculiar del que se habla mucho últimamente y afortunadamente en positivo. Nos acompaña en plató Joaquín Ormazábal, el alcalde de Lleves. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál es el balance que hace de su gestión de los últimos 4 años, aunque ahora pasaremos a pormenorizarla? ¿Está satisfecho? Yo sí, muy satisfecho y creo que es positivo, pero que todavía hay margen para hacer muchísimas cosas más. Creo que hemos hecho un trabajo que yo creo que la gente, y un poco lo comentabas, que la gente ya lo ve, que es, hemos pasado de ser la ciudad fantasma a la ciudad esperanza, ¿no? Pero yo creo que ese proceso necesita de consolidación y bueno, yo creo que todavía nos queda mucho trabajo que hacer en crear nuevas infraestructuras para los ciudadanos y en consolidar servicios para los ciudadanos. ¿Se ha logrado quitar ese lastre de ciudad fantasma? Era uno de sus principales objetivos. Sí, porque me parecía muy injusto y porque se cebaba en los ciudadanos y además yo creo que, claro, tenemos un municipio nuevo con unos 3.500 habitantes reales, pero que sí que tenía una identidad antigua, que era la de Lleves Pueblo, pero en Lleves Pueblo solo había 150 habitantes, ahora somos 3.500 y esa identidad no se hace sobre el pueblo, sino sobre la nueva identidad. Y el hecho de ser el paradigma de la burbuja inmobiliaria, yo creo que era muy negativo, era muy reactivo a que la gente viniera, ¿no? En el sentido de, Dios mío, ¿a dónde me voy? Y creo que ha sido un gran trabajo pues, no sé, de permear, ¿no? Gota a gota, de trabajar con los medios, de contarlo, de repetir siempre la misma historia, de intentar convencer y poco a poco, bueno, yo a los medios locales es a los que más agradecido estoy porque siempre lo habéis contado, ese cambio, ¿no? Pero hasta que llega a los medios nacionales o internacionales, pues es muy complicado. Entonces, ahora pues nos asocian con otra cosa, es decir, antes éramos la ciudad fantasma de Esperanza Aguirre y otras cosas, y ahora somos la ciudad esperanza que está cambiando y que es la ciudad que reivindica el derecho a la ciudad, es decir, existe la ciudad o los edificios y ahora lo que simbolizamos es el derecho a la ciudad, a esos servicios, ¿no? Y hemos protagonizado pues algunos documentales, en Documentos TV, en La 2 y en distintas cadenas nacionales, recientemente en el programa de Ana Rosa, que narraban un poco ese cambio, ¿no? Y yo creo que eso es muy positivo. ¿Se ha conseguido que Ciudad Valdeluz y Lleves Pueblo se fundan en uno? ¿Y eliminen sus diferencias? Sigue siendo muy difícil. Porque sois el mismo pueblo. Somos el mismo pueblo. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre he pensado que ha habido unos intereses creados al respecto. Es decir, cuando se hace una de las mayores urbanizaciones de España, en Valdeluz, y se recalifican esos terrenos y hay mucho dinero por medio y hay personajes muy importantes de la política española en esa circunstancia, pues claro, yo creo que hay unos intereses creados muy importantes y cuando llega una persona originalmente foránea, ¿no? Parafraseando esa frase estupenda que es de Guadalajara de toda la vida, yo digo que soy de Valdeluz de toda la vida, es decir, de hace 8 años, pero yo he elegido vivir en Valdeluz y he elegido vivir en Lleves. Y lo que no se puede pretender es que cuando se ha recalificado, mis predecesores, cuando recalificaron para construir 1.000 chalés en Lleves y 9.000 viviendas en Valdeluz, que la sociología del municipio fuera la misma, es decir, habían dinamitado, suicidado su propia identidad como pueblo alcarreño, pequeño, con sus peculiaridades, que son muy válidas. Entonces la cuestión es crear una nueva identidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que ambos núcleos están separados y que tienen intereses muy contrapuestos. Entonces, crear una nueva identidad, forzarla es muy difícil. Nosotros lo que sí hemos promovido es un hecho que yo creo que es identitario para las dos partes del pueblo, que ambas se pueden ver reconocidas, que además es amable y gusta a la gente, que es la astronomía. Tenemos la suerte de que el primer asteroide de España se descubrió en Lleves y en torno al tema de la astronomía, que yo creo que debe ser lo único que
provoca un consenso en ese aspecto del orgullo para todos, pues queremos construir la identidad. Y también sería muy importante, y yo espero que en esta segunda legislatura pudiéramos hacer la carretera entre Valdeluz y Lleves Pueblo. Yo creo que eso sería un gran vínculo de unión, sin duda. Sería un gran vínculo y de conexión y de que la gente, claro, la gente en Lleves Pueblo siente que se le ha robado su identidad, pero nosotros no hemos robado ninguna identidad. Es decir, aquellos que recalificaron esas tierras y además se enriquecieron con ello, son los que en realidad han hurtado la identidad tradicional del pueblo. Y la gente de Valdeluz hay que pensar también que en parte se siente víctima o doble víctima. Es decir, cuando mis predecesores hacían el 90% de las inversiones en el núcleo, en la población, cuando en Valdeluz no había absolutamente nada o se gastaban en una cosa absurda que la hemos terminado hace una semana, que era hacer un cementerio de diseño con los techos de cobre, pues 800.000 euros mientras no hay guardería, pues generó también un malestar importante entre toda la gente de Valdeluz en cuanto a, oiga, ustedes nos están explotando, ¿no? Y restañar esas heridas es muy... yo creo que vamos en camino, porque la gente es muy racional y nadie seriamente, creo, en Valdeluz tiene ninguna animosidad contra los vecinos de Lleves y recíprocamente. Yo creo que hay determinadas personas que lo manipulan, pues, o políticamente o en las redes sociales, para crear una animadversión que a lo mejor les beneficia. Pero yo no creo que social y realmente exista esa diferencia. Hablamos de noticias positivas en torno a Lleves y hace poco conocíamos que Lleves va a ser el único municipio de la provincia de Guadalajara que va a elegir más concejales porque hay más gente empadronada. Eso es positivo. Es muy positivo. Bueno, pues la supuesta ciudad fantasma tiene 3.500 habitantes. Es decir... pero no tiene todos los que nosotros hubiéramos querido. Es decir, tenemos 2.750 empadronados y, claro, hay un diferencial con la gente que en realidad vive. ¿Por qué? Pues por cuestiones sanitarias, laborales, por los intereses que sean, ¿no? Que son comprensibles, pero a nosotros nos perjudican en el sentido de que cuantos más habitantes registrados, censados tengamos, pues más servicios podremos pedir, ¿no? Y luego ya el colmo pues son las cartillas registradas, es decir, la sanidad en el SESCAM apenas llega a 1.500 cartillas, lo cual nos perjudica muchísimo a la hora de pedir pues nuevos servicios como pudieran ser pediatra, etcétera, ¿no? Poco a poco se han ido haciendo algunas campañas para concienciar a la gente de la importancia que tiene empadronarse en Lleves. Sí, nosotros tenemos una política de precios públicos que beneficia claramente a los empadronados y así pretendemos. El plan se llama Plan 3.000, nuestro objetivo era terminar la legislatura en 3.000 empadronados. No vamos a llegar, pero bueno, la cuestión es primero concienciar a la gente y luego hemos tenido una política de precios públicos, es decir, tenemos los coches, el impuesto de vehículos, el más barato de la provincia y luego pues en el polideportivo o con las ayudas de estudio, o con determinadas ayudas sociales o en la guardería, pues tenemos unos precios públicos mucho más baratos para las personas que están empadronadas a efectos de eso, de promocionar que la gente se empadrone. Hablaba de la importancia del observatorio para unir a las dos partes que conforman el todo que es Lleves, tanto Ciudad de Valdeluz como el propio municipio en sí mismo. ¿Qué ha supuesto a lo largo de estos años obtener la marca Municipio Estrella? Pues para mí un orgullo. No te puedes imaginar la inmensa suerte que es llegar, ser elegido un poco por sorpresa y cuando tú empiezas a buscar, no sé, qué valor o cómo puedo luchar para que mi municipio sea conocido por algo más que la burbuja inmobiliaria y por 4 cosas que hacían mis predecesores que en realidad no hacían nada, ¿no? Entonces, encontrar primero el observatorio, su importancia, que es el único centro de alta investigación científica que existe en Guadalajara y en Castilla-La Mancha. El hecho de encontrar, que es que a mí me parecía, yo decía, me estáis tomando el pelo, ¿cómo vamos a tener un asteroide si no lo sabe ni
nadie en esta provincia. Pues sí, tenemos un asteroide, se descubrió el 17 de noviembre de 1982 y se llama Lleves. Entonces, encontrar, como encontramos cuando fuimos a visitar el observatorio por primera vez, que teníamos el primer observatorio de astronomía científica moderna que se hizo en España en los años 70, que cuando trasladaron todo eso a ICAN, al Instituto de Astrofísica de Canarias, fue el centro de radioastronomía, y esa parábola es la cuarta más importante de Europa, y que teníamos un centro de interpretación que había sido construido por el Ministerio de Fomento y que nadie lo explotaba. Pues dijimos, ahí está nuestro nicho de mercado, de marketing municipal, por expresarlo. Y yo estoy contentísimo porque en los 3 años que llevamos, pues llevamos más de 10.000 visitas de jóvenes y niños, de alumnos de todo el corredor, de toda la provincia. Eso, primero, pues de cara al futuro, pues además de que espero que se despierte alguna vocación, pues bueno, significa un conocimiento positivo de nuestro municipio. Y luego hemos hecho actividades, hemos hecho la primera feria de astronomía divulgativa de España el año pasado, y pretendemos hacer el año que viene la siguiente Expo Astronómica, es decir, para que vayas con tus hijos a hacer cohetes o juguetes o astronomía. Participó Guadalab con la realidad aumentada, es decir, que cuando la gente empieza a hablar de Lleves y de Valdeluz, pues empieza a hablar de astronomía, del asteroide, de las cosas que se hacen allí y que son interesantes, sorpresivas, innovadoras, y eso a mí me enorgullece mucho. Tenemos un plan, de hecho, al futuro, de ir escalando poco a poco todo esto. Me gustaría que el Ministerio de Fomento, me hubiese gustado, ¿no?, que tanto Fomento como la Diputación como la Junta se hubieran implicado más. Desde luego en eso no nos han tratado bien, porque creo que podríamos hacer no solo un sitio de prestigio, sino de turismo cultural y astronómico muy interesante en Lleves y en Valdeluz. Y bueno, tenemos un proyecto al respecto muy bonito que podría ser el futuro Museo Nacional de Radioastronomía. O sea, que proyecto tenemos para mucho. ¿Se trata de hacer lo mismo, de utilizar esa parte de marketing municipal, por ejemplo, con las rutas que se están organizando en el bosque de Valdenazar, o con la implicación que está teniendo Lleves en el mundo del deporte? Pues sí, en realidad es ¿Son otras crear ramas? identidad, crear marca, crear innovación. Es decir, si yo fuese el alcalde de Brihuega, pues estaría promocionando el tercer centenario de la batalla y los Borbones, etcétera, o de Ita, pues las justas medievales. Yo me tengo que adaptar, y además estoy muy contento de adaptarme a lo que tengo, porque como Valdeluz es absolutamente moderno, y lo que dejaron de Lleves Pueblo, pues también excesivamente chalé estandarizado, pues bueno, tiene una topografía ya casi absolutamente moderna, y socialmente también. Entonces, pues bueno, qué mejor que hacer actividades nuevas. Valdenazar fue otro de los grandes descubrimientos. Es una finca de 4 hectáreas, casi intacta, que está entre el golf y los terrenos de uno de los Casavaldés. Hemos rehabilitado ese campo en el sentido pues, con una asociación que se llama Micorriza. Hemos hecho un itinerario amable, fácil de hacer, que te explique cómo es el bosque, que puedas ver los animales, etcétera. Y sobre todo tiene una programación educativa. Este sábado, y están invitados por supuesto todos vuestros televidentes, vamos a hacer una actividad a partir de las 11 de la mañana, que es fomentar los valores educativos. Es decir, vamos a ir con los chicos de Micorriza, con los chicos y chicas de Micorriza, vamos a hacer un recorrido, vamos a celebrar el Día del Árbol y la primavera plantando en una antigua escombrera que habíamos limpiado, pues encinas, quejigos, los árboles que tengamos. Y vamos a hacer un concurso de reciclar, es decir, a ver quién recoge la poca que quede, pero la basura o bueno, las cosas que haya. ¿Para qué? Para fomentar el conocimiento, la cultura y la cultura ecológica y los valores. Y con los deportes nos pasa lo mismo, es decir, hemos rescatado una prueba que se había perdido en Guadalajara, que era el duatlón. Hemos realizado el tercero esta vez, ya tiene categoría regional.
Y la verdad es que el otro día era impresionante, teníamos 250 personas y había que ver el ritmo, la velocidad y las personas que participaron. Participó Dani Molina como atleta paralímpico, tuvimos también nuestro primer duatlón infantil, que es una idea del Club Triatlón Guadalajara y de Velociraptor que nos gustó mucho, es decir, vamos a fomentar padres e hijos haciendo deporte. Y bueno, es una prueba que queremos que crezca, pero también estamos trabajando con Aspropegu para ser el municipio. Yo me encanta porque veo otros que nos siguen la senda, pero bueno, ser el municipio más, pues más acogedor con los animales, ¿no? Entonces hemos hecho 2 parques caninos y vamos a hacer el tercero para perros potencialmente peligrosos. Estamos haciendo un fomento de la educación en el sentido de la responsabilidad, pues con las cacas de perros que tanto molesta a la gente. Y bueno, estamos haciendo determinadas actividades y también con un enfoque deportivo, como el canicross, que hemos hecho también 3 canicrosses, y dentro de poco queremos hacer una carrera popular, otra de mujeres, es decir, otro de los intereses que tenemos y que queremos fomentar es el deporte femenino. No sé, tenemos muchas actividades y muy variadas para toda la gente. ¿La gran asignatura pendiente de Joaquín Ormazábal es ver abierto el Colegio Luz de Lleves? Yo sería feliz de ver el colegio abierto, porque por desgracia soy el alcalde, yo soy el alcalde, pero también tenemos una presidenta de Diputación, una presidenta de Comunidad Autónoma, que en su territorio tienen el mayor municipio de España sin colegio. Y eso es un baldón y es una cosa terrible. Es muy difícil explicar todo la génesis, el problema. De hecho, el otro día salía en... Bueno, todos los televidentes de Televisión Guadalajara saben que el Colegio Luz de Lleves... Hemos hablado mucho. Hemos hablado de él, iba a tener 1.600 plazas, está cerrado y ahora entrenan los geos en el interior. Pero bueno, el otro día pues, yo me desayunaba leyendo una noticia del ABC en que decía que el señor Granados cobraba 900.000 euros del promotor de Alfedel, que era el promotor del Colegio de Valdeluz, y que la constructora era Obrum, que era de David Margeliza. Yo no quiero hacer un paralelismo, pero si ocurría en 19 colegios de Madrid, ¿por qué no en Valdeluz? El hecho es que tenemos un colegio quebrado, con una quiebra que pagarán pues, todos los españoles a través del FROP, de 22 millones de euros, sobredimensionado, que necesita 2 millones de euros para terminarse y que a mí me gustaría darle una solución consensuada con quien sea. Es decir, si gana la señora de Cospedal, si gana el PSOE o si gana Podemos. A mí lo que me importa es el colegio de mi municipio. La idea es tener un colegio público, el instituto de esta zona de Alcarria, y ampliar la guardería, que pasaríamos de los 28 niños que tenemos a 89 más, y gestionar la piscina, que lo haríamos nosotros directamente, el polideportivo y la piscina que tendría el colegio, para darle más cabida. Y eso junto con el IBI de los terrenos del antiguo Palacio de Congresos y Exposiciones de Guadalajara, que nos deben 4,9 millones de euros, es una responsabilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, esté quien esté. Usted se presentó a las últimas elecciones por 40 compromisos, pero ahora ha decidido presentarse a las siguientes elecciones también en el municipio de Lleves con otro partido, con UPyD. ¿Por qué se cambia de 40 compromisos a UPyD? Bueno, porque yo creo que 40 compromisos ha tenido su etapa, que creo que ha sido fructífera y muy interesante, y porque en realidad pasamos a UPyD, teníamos 3 alternativas, es decir, ser la misma voz con más fuerza, o ser la misma voz con la misma fuerza que teníamos antes, quiero decir. Una, seguir siendo independientes. 2, pues teníamos 2 posibilidades, una era Ciudadanos y la otra UPyD. Y bueno, pues yo entiendo que lo hemos decidido así, todos los integrantes en asamblea de 40 compromisos. Creemos que se adecua más a nuestra actuación,
Es el partido más transparente de España, con un 9 de puntuación, tiene 0 imputados y a nosotros es independiente de los desaguisados que hemos sufrido nosotros del bipartidismo, ¿no? Tanto con el señor Bono como con la señora Aguirre en el tema de Valdeluz, y creo que ejemplificaba pues lo que es 40 compromisos. Creo que es una forma de evolucionar. Creo que todo el mundo me dice, pues creo que te estás equivocando, os estáis equivocando, porque estáis apostando a la carta perdedora. Yo creo que lo importante son los valores. Creo que lo importante no es ganar inmediatamente unas elecciones, sino cambiar de verdad la sociedad, el ámbito en el que trabajas o donde vives, y creo que por eso la consecuencia lógica era que estuviéramos en UPyD para que nos ayuden a reclamar lo que siempre hemos pedido, es decir, las lanzaderas, el colegio, y tener una voz que los partidos tradicionales no han tenido. Yo todavía no he visto ni tanto al PSOE ni al Partido Popular, muchísimo menos en estos 4 años, hacer una mínima interpelación en las Cortes, por ejemplo, por el tema de las lanzaderas o por el tema del desaguisado del colegio Luz de Lleves, ¿no? Usted ha gobernado 4 años con el Partido Socialista. ¿En ningún momento pensó en integrar 40 compromisos en el Partido Socialista? Porque no se ha visto que hayan tenido mala sintonía. No, porque hemos trabajado muy bien. De hecho, nosotros podríamos haber gobernado en solitario. Lo que pasa es que a mí me parecía... Nosotros estuvimos hablando con el Partido Popular y fue la incapacidad de negociar del antiguo cabeza de lista del Partido Popular, el señor Bioque, lo que nos llevó a pactar al final con el PSOE. El PSOE nos hubiera apoyado de todas, con tal de que nos hubiera estado el Partido Popular, y nosotros, bueno, pues, yo creo que hemos hecho un pacto de gobierno que supongo que a ellos pues en algunas cosas no les habrá gustado y a nosotros tampoco. Y por supuesto que seguro que nos hemos equivocado todos en alguna cosa, pero yo creo que lo importante es tener capacidad de diálogo, capacidad de gobernar, y sinceramente en los términos o en la situación en la que estaba Lleves y Valdeluz, yo siempre digo que las farolas no son ni de izquierda ni de derecha, tienen que alumbrar y al menos coste posible. Creo que han sido unos socios leales, yo les estoy muy agradecido, y bueno, yo creo que ellos estaban más fuera de unos parámetros estándar, ¿no?, de socialismo, Partido Popular. Antes de que se nos termine el tiempo, que estamos ya en la recta final de esta entrevista, 2 pinceladas de 2 proyectos que sabemos que tienen cartera, aunque podremos hablar de ellos más adelante. 2 sí, muy ilusionantes. Uno de ellos es la rehabilitación de la posición Saldón. Se lo hemos pedido que declaren BIC, es decir, bien de interés cultural, a la posición Saldón. En la guerra civil, o incivil, mejor dicho, esto, bueno, el frente de la República estaba aquí, como todo el mundo sabe, y el cuartel general del Cuarto Ejército de la República estaba en lo que actualmente es el Sanatorio de Alcoeta. Como ya existía la guerra aérea, se construyó un refugio antiaéreo, le llamamos búnker, pero en realidad es un refugio antiaéreo de 11 habitaciones, con enfermería, con equipos eléctricos, etcétera, etcétera. Es el segundo en importancia, es una de las joyas de la ingeniería militar española, y es el segundo en importancia de la República y de hecho de la España nacional y republicana. Está prácticamente intacto, con 76 años, y lo que queremos es preservarlo y hacer primero un centro de interpretación virtual donde a través de las páginas web la gente entienda ese frente de 150 kilómetros que iba de Somosierra a los Montes Universales y los 60.000 hombres o combatientes que había contra el ejército italiano que estaba en la zona de Torija. Y luego nos gustaría hacer, junto al Bosque de Valdenazar, un pequeño centro de interpretación para que la gente pues entienda. Muy despolitizado es la idea. Y luego tenemos otro proyecto, que ese sí tendríamos que hacerlo en conjunto con el Ministerio de Fomento, que no supondría un gran gasto porque las instalaciones ya existen, son instalaciones que tienen desuso, pero son el radomo, esa cúpula que se ve cuando se va al observatorio de Lleves, y los 2 astrógrafos. Es decir, para que la gente
gente me entienda, los dos telescopios, uno de sol y el otro de noche que hay en el observatorio, y sería recorrer cómo se hacía la astronomía en los años 70, 80 y 90, y además es casi un museo de la obsolescencia, en el sentido de que pues yo he ido con niños y decían, ¿cómo si...? Claro, como son los antiguos teléfonos bueno, tú eres muy joven, pero pues todos estos ordenadores con tarjetas perforadas, es interesantísimo. Y yo creo que sería muy interesante para darle vida a Lleves Pueblo, que además de esas 10.000 visitas, pues los chicos puedan y las chicas puedan pues ver pues cómo se hace radioastronomía, qué es, cuáles son sus fundamentos, y puedan ver, tocar pues un telescopio auténtico que es verdaderamente impresionante, y yo creo que eso además pues fomenta pues lo que antes hablábamos, ¿no? Ciudadanía, valores, inclusión, innovación, que es los lemas con los que yo quiero vincular a mi municipio. Pues estaremos muy pendientes de la evolución de esos dos proyectos, de cómo continúan los demás que se han puesto en marcha a lo largo de estos 4 años, y de la carrera electoral que va a empezar dentro de muy poco también para Joaquín Ormazábal, ahora, a partir de ahora, dentro de UPyD. Muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos, como decimos, muy pendientes de lo que proponga dentro de su programa, además de estos dos proyectos. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias a todos ustedes también. Gracias. En 7 días, como les decimos, más protagonistas. Buenas noches.